Ah, María. Sí, la vemos bien a María acá. Ok. Bueno, María, espero que nos estés escuchando. ¿Estás escuchando? Si abro el... Ah, está. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Escuchamos. Bueno, les voy a presentar, bueno, un gusto tenerte, María, nuevamente. Hace poquito estuvimos charlando y hoy de vuelta aquí en el Congreso El Helénico. gusto es mío, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa tuya de organizar este congreso tan interesante. Así que gracias a vos. Gracias, María. Bueno, la profesora María Damilaco es profesora de Historia en la Universidad Abierta de Atenas y en la Universidad de Lyon, y es una persona que está especializada en el estudio de las corrientes migratorias y de la historia de Latinoamérica en particular, y de los inmigrantes latinoamericanos de origen griego, ¿no es cierto? Todo lo que ha acontecido en este rincón del planeta y relacionado con los griegos. María ha hecho su tesis estando aquí en Buenos Aires, estuvo viviendo varios años en Buenos Aires y preparando su trabajo de campo en el lugar. Es decir, que pudo evaluar perfectamente y no de pronto tomando citas que de pronto a veces no son tan fidedignas. Dije bien, María, creo que sí. Bueno, muchas gracias por esta Parecido. presentación tan generosa, No, por Cristina. favor. María hoy nos va a hablar de aquellos griegos que habitaron en la Atenas de Buenos Aires, ¿no es cierto? En esta ciudad que era Exacto. considerada como la ciudad madre de la cultura en toda Latinoamérica, y en el aporte de los intelectuales griegos en los años 1930. ¿Sí, María? Te Exacto. te Bueno, este es el tema. Creando imaginarios helénicos en la Atenas del Plata, como dijo Cristina, la contribución de los intelectuales griegos en Buenos Aires en la década de 1920. No sé si puedo mostrar, también pasar un pequeño PowerPoint, ¿se puede? Ya te Sí, abro si acá. no, Un minuto, dame que lo abro. sí, sí se Fíjate, puede, a si ver, no, tampoco es necesario, pero yo creo que podría, fíjate si puedes. eh, bueno, así que voy a hacer, ¿se ve? No, Todavía no, a ver. no. ¿eh? 2 minutitos entonces, a ver, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Dale, dale, Bueno, puedes abrirlo grande si quieres. Eh, mejor así porque a veces se pega. ok, Eh, lo- te dejamos tranquila hablar. Yo me corro. Sandra. bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar de la contribución de los intelectuales griegos en Buenos Aires en la década de 1920, en este proceso de creación de imaginarios helénicos en la Atenas del Plata. Mi presentación enfoca en la actividad que desarrolló la pequeña élite intelectual que se formó en el seno de la comunidad griega de Buenos Aires en los años 1920. Estos intelectuales, partiendo del profundo vínculo del pueblo argentino con la cultura helénica clásica, se propusieron dar a conocer también la cultura griega moderna, demostrar la continuidad del espíritu griego en sus diferentes etapas históricas y así intervenir en la construcción de la imagen de la comunidad griega en la sociedad argentina. Me referiré a los contactos que desarrollaron con los intelectuales helenistas de Buenos Aires y exploraré cómo intentaron conectar el espíritu griego clásico con los modernos hijos de Odiseo que buscaban su destino en nuevas patrias lejanas. Al mismo tiempo, trataré de mostrar la naturaleza efímera de sus esfuerzos, que nunca adquirieron un carácter institucional que permitiera el desarrollo de una estrategia cultural coherente por parte de la comunidad griega y sus dirigentes.
A principios del siglo XX, cuando comenzaron a llegar a Buenos Aires los primeros importantes grupos de migrantes griegos, la herencia helénica clásica ya ocupaba un lugar muy sólido en el mundo intelectual y en la identidad cultural del pueblo argentino. Desde mediados del siglo XIX, en medio de las guerras civiles en el Río de la Plata, el proyecto nacional argentino había empezado a formarse en torno a la idea de la nación trasplantada. Los inmigrantes que llegarían desde Europa a las costas argentinas se convertirían en el puente cultural entre la civilización europea y la americanidad. Este proyecto político se transformó en una opción cultural de largo plazo que abrió el camino para la adopción sin reservas de la tradición grecolatina como uno de los pilares de la identidad argentina. La propia ciudad de Buenos Aires estaría muy orgullosa más tarde, por supuesto, de ser apodada como la Atenas del Plata, debido a su florecimiento intelectual de acuerdo con las pautas de la civilización occidental. Esta profunda conexión con la herencia clásica se convirtió en la base de la actividad que desarrolló el pequeño círculo de intelectuales griegos en Buenos Aires. La mayoría de sus miembros procedían de las prósperas comunidades griegas de Asia Menor y Constantinopla, la actual Estambul, y llegaron a Argentina en 1923 como refugiados después de la derrota griega contra Turquía y el intercambio obligatorio de poblaciones estipulado en el Tratado de Lausana. Según el texto homenaje publicado en 1959 en el periódico El As de Buenos Aires, comillas, un grupo de unos 60 jóvenes de Constantinopla llegó a nuestra ciudad a mediados de 1923. La llegada de aquellos inquietos y entusiastas expatriados tuvo un efecto beneficioso para nuestra comunidad. No se trataba de inmigrantes comunes y corrientes, sino de personas que tomaron el camino del refugio a causa del resultado de la guerra. La mayoría de estos inmigrantes eran letrados y, por supuesto, tenían ambiciones. Cierran las comillas. Entre ellos se destacaban Neoclistria Dafilidis y Jorge Paraskevaidis, ambos graduados de la Escuela de Idiomas y Comercio de Constantinopla. Neoclistria Dafilidis era conocido en los círculos literarios de Constantinopla, principalmente como director de la revista literaria Epitheórisis en 1917. En Buenos Aires desarrolló una importante actividad editorial y cultural, mientras que durante su estadía en Egipto, en el periodo 1931-1936, publicó bajo el seudónimo Rodis ensayos, cuentos y reseñas. Jorge Paraskevaidis, que pueden ver en esta foto, probablemente el intelectual más importante de la comunidad griega, provenía del barrio de Vlaga, de Constantinopla, y desde muy joven se había volcado a las letras, al estudio de las letras. Fue colaborador de las revistas literarias Ologos y Dionisos, en las que publicó sus poemas bajo el seudónimo Simos Fanas. En 1919 se publicó su colección poética Crisantemos. Acá pueden ver también unas revistas, estas revistas literarias con las cuales colaboraba Paraskevaidis. Y aquí es la colección poética Crisantemos de 1919. Se ocupó también de diversas cuestiones sociales como la emancipación de la mujer, tema sobre el cual escribió artículos en revistas de Constantinopla y dio conferencias. Cuando llegaron a Argentina, esos jóvenes inmigrantes, refugiados mejor dicho, se encontraron con una sociedad bastante abierta que se estaba democratizando políticamente, ya que era el periodo de los gobiernos radicales. Al mismo tiempo, las perspectivas económicas de la Argentina eran positivas y había un importante desarrollo intelectual.
En este contexto, los estudios clásicos eran sistemáticamente promovidos en las universidades, ejercían una influencia significativa en la producción literaria del país y existía un círculo de importantes intelectuales helenistas. En este marco se formularon los objetivos, las metas del círculo de letrados, este pequeño círculo de letrados de la comunidad griega. Pronto se dieron cuenta de que cualquier esfuerzo por promover la herencia griega clásica era más bien innecesario, puesto que ella ya tenía un fuerte arraigo en la sociedad argentina, no solo entre la intelectualidad, sino que también en los estratos sociales más amplios que la conocían a través de sus expresiones simplificadas. Por eso, esos letrados griegos apuntaron, por un lado, al desarrollo de contactos con el mundo intelectual argentino y por otro, a la difusión de la cultura griega moderna como continuación de la antigua y el fortalecimiento del capital cultural de la comunidad griega en la Argentina. Un medio importante en ese esfuerzo fue la fundación del diario Patriz en 1924. Su fundador fue el industrial tabacalero Jorge Mavridis y su primer director durante el periodo 1924-1930, el ya mencionado Neoclístenes Dafilidis, mientras que en el periodo 1930-1933 la propiedad y la dirección del periódico pasaron a Jorge Paraskevaidis. Entre sus colaboradores se encontraban jóvenes cultos de la comunidad griega, como Petros Dándolos, que era estudiante en la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y empleado del Boston Bank, y Vasilios Gravanis, quien después de vivir varios años en Chile, se radicó en Buenos Aires y estudiaba en la Facultad de Ingeniería. El primer objetivo del diario Patriz, desde su fundación, fue dar voz a la comunidad griega a través de una publicación de alta calidad y crear en la sociedad argentina una imagen positiva de ella. Al mismo tiempo, el diario apoyó la fundación de una asociación central que se encargaría de la representación general de los inmigrantes griegos en el país y pondría fin al localismo, a la falta de coordinación y a las divisiones que hasta entonces habían caracterizado los esfuerzos organizativos de los griegos. En 1924, Patriz señalaba la falta de una organización griega capaz de infundir admiración o al menos respeto en la sociedad argentina. En otros artículos, el diario destacaba la sed de los argentinos de saber quiénes somos, la capacidad de los griegos de lograr tanto como otros grupos de inmigrantes europeos y su deber de demostrar que son tan civilizados como los otros europeos. Sobre este tema, vale la pena señalar que la pequeña fuerza numérica de los inmigrantes griegos en Argentina en la década de 1920, eran unos 6.000 más o menos, y el relativo desconocimiento de la sociedad argentina sobre la Grecia moderna no ayudaban a la visibilidad ni a la creación de imágenes reconocibles acerca de la comunidad griega. Además, la presencia abrumadora de inmigrantes italianos y españoles en el país no permitió la formación de un estereotipo mediterráneo, una representación genérica que incluyera a todos los europeos del sur, como ocurrió en los Estados Unidos y en otros países de recepción anglosajones. En este contexto, el principal esfuerzo que tuvieron que hacer los inmigrantes griegos era demostrar su europeidad y diferenciarse de los inmigrantes que provenían de los países del Medio Oriente. Cabe decir que en Argentina, al menos hasta los años 30, 1930, existía una tendencia a confundir a los inmigrantes griegos con grupos étnicos originarios del Medio Oriente. A eso contribuyó su radicación en los mismos barrios porteños, como es el caso de Palermo,
Su llegada al país más o menos en el mismo periodo, su habitual empleo en el comercio ambulante, así como también elementos comunes en la alimentación, la música y las costumbres. Y también existía el hecho de que muchos inmigrantes griegos provenientes del Asia Menor habían entrado al país con documentos otomanos. De todas formas, a pesar de la falta de una identificación clara, la admiración de la sociedad argentina por el mundo helénico clásico generó en líneas generales una predisposición positiva hacia los inmigrantes griegos, algo que el círculo de letrados intentó aprovechar. Volviendo a la actividad cultural, el diario Patriz y sus ediciones especiales dedicaban mucho espacio a la publicación de reseñas y fragmentos de la obra de conocidos helenistas argentinos o de escritores inspirados en el espíritu griego. A la vez, su dirección promovía la traducción al español de obras de la literatura griega moderna. Para ello, pronto el diario se volvió bilingüe. De hecho, en 1926, su dirección planeaba la fundación de una editorial que publicaría en español obras de escritores griegos y en griego obras de importantes escritores sudamericanos. Esos esfuerzos iban acompañados por el desarrollo de contactos personales con grandes nombres de las letras argentinas como Leopoldo Lugones y Manuel Gálvez. Especialmente el primero, con quien Paraskevaidis logró entablar una relación amistosa, se convirtió en uno de los fieles amigos de la comunidad griega. Escribía en el diario Patriz, participaba en sus actos y dio algunas conferencias con temas como la continuidad ininterrumpida del espíritu griego. En sus ensayos de las décadas de 1910 y 1920, Lugones exploró las raíces de la identidad argentina que conectó con la tradición griega clásica e intentó una lectura nostálgica del pasado argentino. En cuanto a su obra poética, esta tuvo como principal fuente de inspiración la literatura clásica y especialmente las obras de Homero, de quien fue también un gran traductor. El diario Patriz presentó también a sus lectores griegos al escritor Manuel Gálvez, quien había traducido al español parte de la obra del poeta y escritor griego Kostis Palamas. El propio Paraskevaidis fue el maestro de Gálvez en griego moderno. Esta es una carta que escribió Palamas, Kostis Palamas, a Paraskevaidis. Vale la pena mencionar también los contactos del grupo de intelectuales griegos con el historiador, académico y parlamentario radical Carlos Melo, que participaba a menudo en los actos de la colectividad griega y escribió textos sobre la continuidad del helenismo. Esos contactos contribuyeron a la visibilidad de la comunidad griega en la sociedad argentina, lo que también se reflejó en la publicación en periódicos argentinos de varios homenajes a la historia griega moderna con motivo de importantes aniversarios. Algo similar se hacía con los hitos históricos de otros pueblos europeos que tenían importantes colectividades de inmigrantes en la Argentina. Estas iniciativas por parte de los intelectuales de la comunidad griega, aunque ciertamente de alcance limitado, tenían una calidad y una visión que rara vez encontramos en las comunidades griegas del continente americano durante la era de la migración masiva. Sin embargo, ese despliegue de iniciativas no logró adquirir un carácter institucional y dependió exclusivamente de las redes de contactos personales de los pocos letrados de la comunidad. Además, la mayor parte de la colectividad, como era lógico, se mostró indiferente ante tales iniciativas y tampoco faltaron ciertas críticas de elitismo. Así lo demostró la creación en 1926 del efímero denominado Centro Cultural Griego por parte de miembros de la izquierda de la comunidad, que aspiraba a crear una biblioteca y sala de lectura popular
y funcionar como un hogar donde, según su programa, los estratos populares encontrarían un lugar de entretenimiento de las duras condiciones de su lucha diaria. Todo eso dio a la actividad cultural de los años 20 un carácter efímero, ya que a partir de mediados de los años 30 ella decayó. Muchos factores contribuyeron a este fenómeno. El clima político autoritario en la Argentina durante los años 30, que comenzó con el derrocamiento del presidente Irigoyen, y la instauración en Grecia de la dictadura de Metaxás, afectaron mucho el clima de la comunidad griega, favoreciendo el surgimiento de círculos oportunistas en el liderazgo de las asociaciones y el alejamiento de los asuntos comunitarios de los letrados visionarios. De suma importancia en este proceso fue el cambio de dirección del diario Patrice, después de que Triadafilidis se mudara a Egipto y Paraskevaidis dejara su dirección. A partir de 1935, después de que Athanasios Vairakliotis asumiera su dirección, el diario cambió su postura política, apoyó con entusiasmo el régimen de Metaxás y cambió completamente su estilo, perdiendo su antigua calidad. Esta tendencia culminó con la llegada a Buenos Aires en 1941 del ex ministro de Orden Público del régimen de Metaxás, Konstantinos Maniadakis. Maniadakis permaneció unos años en Buenos Aires, donde intervenía en las organizaciones griegas e influía en su clima ideológico y cultural. Podemos decir que desde mediados de los años 30, de la década del 30, la actividad cultural de la comunidad griega fue llevada a cabo principalmente por asociaciones efímeras que a veces servían las ambiciones de sus fundadores. Por ejemplo, la acción de la llamada Liga Helénica, fundada en 1932, su actividad se basó en monopolizar el conocimiento y la difusión en la sociedad argentina de la participación de los dos marinos griegos en la lucha por la independencia de la Argentina. No voy a mencionar detalles sobre este tema porque estoy segura de que el buen conocedor de estos temas, César Villamayor Revici, ya lo habrá desarrollado en su presentación. Desde mediados de la década del 30, la Liga Helénica organizó una serie de eventos para difundir el aporte griego a la lucha por la emancipación argentina. Hay que reconocer, sin embargo, que esa actividad se limitó casi exclusivamente a la difusión de imágenes estereotipadas y se caracterizó por un excesivo verbalismo. Si bien estas intervenciones contribuirían a la mayor visibilidad de la comunidad griega en la sociedad argentina, estaban muy alejadas del dinamismo de las iniciativas que había desarrollado la pequeña élite intelectual durante los años 20. Para concluir, con eso termino, a partir de los años 30, los esfuerzos de la comunidad griega de Buenos Aires para cultivar contactos fructíferos y relaciones dinámicas con el mundo intelectual argentino declinaron de forma significativa. Como resultado, en las décadas siguientes, la intelectualidad y la sociedad argentinas descubrirían y abrazarían las diversas expresiones de la cultura griega a través de otros canales que por regla general no pasarían por el marco de las asociaciones griegas en el país. Gracias. Ya, Su María, muchas gracias. ¿No escuchaste? Pueden aplaudirla de vuelta porque no escuchó nuestra clase. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo está Atenas, María linda, ¿Estás en Atenas? Estoy en Atenas, sí, estoy en Atenas. Está bien, no está mal, preparándose para las fiestas. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias otra vez. Gracias por estar siempre. Un beso enorme. Chau, chau. Un beso enorme.